Muy bien, bienvenidos todos a este programa de sábado que tenemos en este primeros de julio prácticamente. Y después de esta interesante escuela sabática que hemos tenido, con sorpresas, sorpresas desde luego buenas, desde luego. Bien, nos toca ahora pedir la bendición del Señor pues para pasar a estudiar el tema que hoy vamos a llevar. Vamos a orar, si os parece. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos estás cuidando constantemente. Tú nos das el día a día, nos das vida. Y después de transcurrir, Señor, toda esta semana, podemos estar nuevamente aquí para celebrar contigo este tu día santo. Gracias te damos, Señor, por la lección que hemos tenido, porque sin duda alguna en este ministerio siempre hay sorpresas, siempre hay cosas que aprender, luz que tú estás dando, Señor. Y te rogamos que nos ayudes para que la tomemos, la vivamos y también la compartamos con aquellos que no la saben. Y ahora, Señor, en esos momentos de meditación en tu palabra, te ruego en primer lugar que el Espíritu Santo esté conmigo para que sean tus palabras, Señor, y que este sermón pueda ser de bendición para aquellos que lo escuchen, para que de esta forma puedan tener una vida más correcta en la fe, podamos todos crecer en ella y podamos todos prepararnos para ese gran día en el cual vendrás a buscarnos. Señor, sabemos que tu venida está muy próxima. Ayúdanos, pues, Señor, para que logremos, con la ayuda del Espíritu Santo, esa santificación necesaria para estar en tu presencia. Que tu paz quede aquí con nosotros y te rogamos que nos perdones si en algún momento pecamos. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues a mí se me ha contagiado esto del muy bien, ¿eh? No lo había dicho nunca. Las cosas se contagian, las escuchas y se pegan. Bueno, si no recuerdo mal, hace como 2 meses y medio que hice el último sermón de Esther, creo que era el capítulo 7, puesto que hoy vamos a estudiar el 8, entonces era el 7, que ya ni me acuerdo, porque hace tanto tiempo. Bueno, me tocaba hacerlo hace 5 semanas concretamente, pero bueno, el COVID también me visitó, no quedé al margen de ello, y eso evitó pues que pudiera tener el sermón, que lo tuvo en su momento el hermano Luis. Bien, ahora gracias a Dios ya estamos restablecidos, y bien, estamos aquí, y eso después es de agradecer, porque hay un dicho aquí en Cataluña que dice qué bien que se está cuando se está bien, es decir, qué bien que se está cuando se está bien, ¿verdad? Pero cuando no se está bien y uno le encuentra faltar la salud, ya no se está tan bien, y lo que deseamos es eso, ¿no? Y bueno, uno cuando está en esos momentos, pues ¿qué hace? Intentar cuidarse al máximo, tomando lo necesario, siempre, eso sí, cosas naturales, porque el médico siempre te dice, toma esto, que si paracetamol, ¿qué tal? Nada, vamos a tomar hierbas, eso que pica, ¿cómo se llama? El jengibre, que bueno, no tomé muchos porque pica de verdad, ¿eh? No tomé mucho, pero bueno, gracias a Dios nos recuperamos. Bien, pues hoy estamos aquí para presentar el capítulo 8 del libro de Esther. En la escuela sabática hemos estado hablando acerca de problemas que el cristiano puede padecer, ¿verdad? Problemas a veces, pues, incluso de persecución, que hemos estado citando eso. Bueno, pues el libro de Esther nos habla de esto. Es decir, que es una continuación de lo que los temas de la escuela sabática están tratando. Puesto que sabemos cómo aquel pueblo de Israel que estaba allá en Persia, ya no era Babilonia, esto ya era Persia, en Susa. Recordemos cómo se dictó aquel edicto por parte de Amán para que fuera el pueblo destruido. Y bueno, aquí está el paralelismo con los días actuales, ¿no? A pesar de que muchos adventistas dicen, no, ya no hay persecución, ¿no? Como hablar del pastor, etcétera, no, ya no habrá, ya el problema ha pasado. Yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia que había hermanos ya de cierta edad que decían, no, aquí problemas de persecución no vamos a tener, porque eso de ley dominical ya no vamos a tener, porque ya lo hemos tenido en los tiempos de Franco, ¿no? En los tiempos de dictadura, por lo tanto ya no lo vamos a tener.
Pero claro, estábamos hablando de una cosa local, cuando la ley dominical no es local, es mundial. Porque tal como describe Ellen White, ¿de dónde saldrá? ¿Saldrá de España? ¿Saldrá de México? No, saldrá de Estados Unidos y al poco tiempo lo va a admitir todo el mundo. Por lo tanto, será a nivel mundial, no a nivel español. Por eso les decíamos a esos hermanos, pero hermanos, eso es una profecía mundial, no es una profecía local de una nación. Pero bueno, el que no quiere ver no ve y es lo que hay. Bien, vamos pues a repasar un poco. ¿Cambia? Sí. Haremos un breve esbozo de lo que hasta aquí hemos estado estudiando, comenzando en el capítulo 1, en el cual el rey Asuero manda llamar a la reina Vasti, ella se niega a venir, y entonces, ¿qué se hace? Pues se hace un decreto de que todos los esposos sean honrados por sus esposas, porque claro, eso podría ser un declive, ¿no? Que las esposas se rebelasen contra los esposos, entonces se tuvo que hacer un decreto en ese sentido. El capítulo 2 nos hablaba acerca de buscar doncellas en todo el reino para que fueran posibles reinas en sustitución a Vasti, puesto que ella había cesado como reina al no ir a la invitación del rey, ¿no? Y también el capítulo 2 hablaba acerca de que Mardoqueo denuncia una conspiración hacia el rey, que creo que estudiamos en el capítulo 7, el resultado de esa conspiración, ¿verdad? Lo que hizo Mardoqueo y cómo fue favorecido, porque en ese momento no se hizo nada por él, pero luego el Señor mueve las cosas de tal manera que defiende a sus hijos. Y es lo que en este capítulo vamos a ver, cómo el Señor defiende a sus hijos. El capítulo 3 nos hablaba sobre la trama de destrucción que Amán tenía contra el pueblo de Dios, diciendo que hay un pueblo pues que no guarda las leyes del reino, ¿verdad?, que está rebelde contra el imperio, cuando no era cierto, que ellos eran buenos ciudadanos. Y bueno, se establece... el rey engañado pues establece que se haga un decreto que se vaya a cumplir el mes 12avo en el día 13. Ese día 13 que siempre hemos hablado, bueno, Víctor ya hizo una de las primeras conferencias, que era el Vaticano y el 13, ¿no? Y todo daba 13, la hora de la fumata, etcétera, etcétera, todo daba 13. ¿Por qué 13, no? Bueno, pues el 13 ya viene de 2700 años atrás. Es decir, que no es nuevo para ellos esto. El capítulo 4 nos decía que Esther promete interceder por su pueblo ante ese decreto, ¿verdad?, aunque su vida corra peligro. ¿Por qué? Pues porque su primo Mardoqueo le dice, tú también eres judía, no piensas que vas a escapar, eres judía, por lo tanto, lo que ocurra a tu pueblo también te va a acontecer a ti, por muy reina que seas, ¿no? Y entonces, bueno, ella dice, pues venga, adelante, y si perezco, que perezca, ¿no? Entonces, el capítulo 5 se dice cómo Esther invita al rey Asuero y a Amán a un banquete en el cual quiere pedirle algo al rey. Y el rey pues está ahí indeciso a ver, está intranquilo a ver qué será el pedido que tiene Esther. Y bueno, y Mardoqueo pues él contento de que la reina pues le tenga en cuenta y lo invite junto al rey, se creía importante, ¿verdad?, en el reino. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pasa por la puerta de palacio, ¿quién está ahí? Mardoqueo. ¿Y qué hace Mardoqueo? Lo reverencia, ¿verdad? Pues no. Mardoqueo no lo reverencia y eso a él le corroe. Y entonces llega a su casa, le explica a su esposa, a su familia, mira, el rey me favorece, la reina me favorece, pero cuando llego ante Mardoqueo, no hay manera, no hay manera. Construye una horca, hombre, construye una horca de 50 codos que lo vea toda la ciudad. Y así lo hizo. Entonces el capítulo 6 dice que el rey en ese momento, en esa noche, no podía dormir y pide el libro de las crónicas y observa que Mardoqueo denunció una conspiración contra el rey y pregunta si le dieron honores a Mardoqueo, por eso, no era el capítulo 7, era el capítulo 6, se me va la olla. El rey lo recibe y le dice qué gloria se puede dar al hombre que el rey quiere favorecer. Y Amán, creyendo que es él a quien el rey quiere exaltar, aconseja grandes honores. El rey dice, pues todo esto que has dicho, hazlo con Mardoqueo. ¡Ja! ¡Qué jarro de agua fría!, ¿no?
creyendo que ahora me van a exaltar a lo sumo, y resulta que todo esto que has dicho, que montar en el caballo del rey con las vestiduras reales, hazlo con Mardoqueo, su enemigo. Recordemos, ¿no? Era Amalecita, ¿verdad? Amalecita. Amalecita, si no recuerdo mal, creo que venían de Saúl, perdón, de Esaú. Yo decía Saúl, no, Esaú. De Esaú venían ya, bueno, era un pueblo que se fue apartando, ¿verdad? Y bueno, al final fueron enemigos de Dios, ¿no? Puesto que allá en Refidim, ¿verdad?, atacaron la retaguardia del pueblo, ¿verdad?, allá donde estaba la peña de Oreb, ¿no?, estuvo el pueblo acampado. Y el Señor dijo que raería de la tierra a ese pueblo. Y este hombre, este Amán, pues era un descendiente de ese pueblo. Y por eso ese odio acérrimo contra los judíos. No solo contra Mardoqueo, sino contra los judíos. Sí, la Biblia dice que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Contra el trono de Dios. Imaginémonos. Es decir, que en ese momento estaba haciendo la obra del diablo, como si fuera el mismo diablo, ¿verdad? Muy bien, y el capítulo 7 nos decía que en el segundo banquete, que la reina les invita, donde dice, en ese banquete voy a declarar mi pedido, el rey le pide a la reina que declare ese pedido, y ella le dice que tanto su persona como su pueblo han sido vendidos para exterminio. Entonces el rey quiere saber quién promovió esa barbarie, y Esther le dice, este malvado Amán es el que ha movido todo eso. Y Amán estaba ahí al lado de ellos, en el banquete. Finalmente el rey airado sentencia a morir a Amán en la misma horca que él preparó para Mardoqueo. Es tremendo cómo las cosas cambian, ¿verdad? Uno que quiere quitar de la tierra a todo un pueblo, teniendo poder para hacerlo, ¿verdad? Más la orden del rey dictada, y al final es él el que sucumbe. Es tremendo. Bueno, esto aquí no hemos mencionado al Señor en ningún momento, ¿verdad? Pero vemos cómo todo está dirigido por Él. Y bien, llegamos pues al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 nos dice, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Es decir, ya no se escondió, ya le declaró que eran judíos, ¿verdad? Dice el comentario bíblico que estamos usando, dice la casa de Amán, y dice así, cuando un criminal era ejecutado, todas sus propiedades quedaban en poder del rey, quien disponía de ellas. Asuero ordenó que se entregaran a Esther todas las posesiones de Amán, que fue, según parece, un hombre muy rico, y tan rico, el dineral que él quería pagar, ¿verdad?, para que se hiciera ese decreto, pues era muy rico, desde luego. Pero está bien esto, ¿no?, que dice que las posesiones de un criminal pasaban directamente a las arcas del rey, no eran repartidas en el pueblo, no, a las arcas del rey, para tener más riqueza. Enemigo de los judíos, dice que era Amán. Desde aquí en adelante, una alusión al mismo Amán. Vino delante del rey, dice, Mardoqueo fue nombrado para desempeñar el cargo de Amán. Es decir, el cargo de primer ministro que tenía Amán pasó a Mardoqueo, a un judío, a un extranjero. Se convirtió en gran visir o primer ministro, magistrado de elevada jerarquía que ministraba personalmente al rey y estaba constantemente a su disposición. Esther le declaró, dice el pasaje, es evidente que no lo había hecho antes de que surgiera la emergencia. No había necesidad de seguir ocultándolo ahora, pues Mardoqueo había sido reconocido como bienhechor del rey. Y además Esther se había visto obligada a identificarse como judía a fin de salvar a su pueblo. Es lógico, ella tiene que manifestar quién es, de qué nacionalidad es. Porque dice, mi pueblo va a ser exterminado. Claro, entonces, tu pueblo es judío, tú eres judía. Claro, se da a conocer, ¿no? Y bueno, sabemos cómo el rey estimaba realmente, quería realmente a Esther, y quería favorecerla. Versículo 2 dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Se quitó el rey el anillo, dice el comentario. Este anillo se le había quitado a Amán y fue devuelto a Asuero, al rey. El anillo era un símbolo de autoridad real y tenía el sello real.
puso a Mardoqueo, dice el pasaje. Las posesiones de Amán pasaron a poder de la corona y fueron entregadas a la custodia de Ester. Es decir, el rey le entregó esa casa de Amán a la misma Ester. Pero ella no estaba en libertad de entregar lo que le había sido confiado por el rey y que retenía en virtud de ser reina. Ester no le regaló la casa a Mardoqueo, sino que la confió a su cuidado. Es decir, no se la regaló porque era un regalo directo del rey y no podías regalar algo que el rey te había dado a ti. Pero ella, pues, se la confía. Tú me la cuidas, tú vives ahí y tú la cuidas. Dice, pero en la práctica eso equivalía a un regalo. ¿Y es así? Sí, porque de hecho ya pertenecía a Mardoqueo. Así recibió una residencia adecuada a su nueva jerarquía de primer ministro. Iba a la residencia, como sería la residencia, ¿no? Unánime con el cargo que él tenía de ministro. Versículo 3 dice, volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Apageo y su designio que había tramado contra los judíos. Es decir, Ester quería que se anulara esa ley. ¿Pero qué ocurría con las leyes de Persia? Dice la Escritura que no se podía abrogar, no se podían anular. Entonces ahí hay que idear algo, ¿no? Se echó a sus pies, dice, un gesto de completa sumisión, no de adoración. No porque se echase a sus pies estaba adorando, sino que era sumisión. Hoy sucede igual aún en el mundo oriental, eso es bastante común. Y no es adoración, es sumisión, es humildad ante ese poder, digamos, ¿no? Común, dicen los países del cercano Oriente, aún hoy. Llorando, dice que lo hizo. Ester seguía muy emocionada, rogó al rey invocando el amor que él personalmente le tenía. Claro, una mujer hermosa, esposa del rey, pues aprovechó la circunstancia, ¿no? El rey la amaba, aprovechó la circunstancia. Hiciese nula la maldad, dice, o anulara el perverso complot. Aunque Mardoqueo estaba en posesión del sello real, no se atrevía a usarlo para dar autoridad a un nuevo decreto que contrarrestara uno que ya había sido dado personalmente por el rey. Lógicamente, tenían que pedirle permiso para hacer algo, si tenía que llevar el sello del rey. Versículo 4 dice, entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. Recordemos esta escena que el rey estaba allá en el palacio, pero había un patio enfrente del trono y cuando alguien quería acceder, pues el rey tenía que extender su cetro si era bienvenido. Y con Ester lo hizo en varias ocasiones. Dice, extendió a Ester el cetro de oro. En esta ocasión, quizá el rey extendió su cetro no solo como una muestra de favor para Ester y de buena voluntad para concederle una audiencia, sino también como una señal de su beneplácito en acceder el deseo de Ester y deshacer el mal que había causado el decreto de Amán. Es decir, aquí el rey pues vio que había sido engañado, y que de alguna forma se tenía que solucionar ese mal que se iba a hacer contra todo un pueblo. Y por eso pues la recibió. Versículo 5 dice, y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, imaginémonos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Apageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Es decir, Ester quería que se revirtiera, digamos, ese edicto. Si place al rey, dice el pasaje. Y el comentario dice, Ester recurrió en su petición al sentido de rectitud y de justicia del rey. Y a esto unió en forma aún más eficaz su consideración personal para con ella. Él no rehusaría ese pedido. Es lógico, la amaba, era su esposa, no iba a rehusar eso. Versículo 6 dice, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Claro, ella era hebrea también, y no quería ver sufrir a su pueblo. Ya bastante que lo vieron sufrir más de 70 años atrás, ¿verdad?
Versículo 6 dice, ¿cómo podré yo ver? Y dice el comentario, Esther continúa basando su pedido en consideraciones personales. En esta forma reveló que tenía en cuenta el vínculo que unía sus intereses con los de su pueblo. Es decir, ella no se desmarcó. Dice, bueno, yo como ya tengo poder y estoy aquí en la jerarquía, pues bueno, al pueblo que ahí su suerte, ¿no? No, ella pensó, yo, aunque esté en palacio y esté bien, ese pueblo es mío también, yo pertenezco a ese pueblo. Y quiso pues defender a ese pueblo. Y es la única que podía hacerlo. La que era más favorable para pedir el favor del rey en ese sentido. Versículo 7 nos dice, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Es decir, el rey le está diciendo, bueno, yo ya he empezado a hacer justicia, ¿no? Porque este hombre que se levantó con ese decreto contra el pueblo ya ha sido ahorcado, ya no vive, ya ha sido ejecutado. Respondió el rey Asuero, dice, Asuero propuso una solución, después de recordar a Esther y a Mardoqueo la prueba de su buena voluntad para con los judíos, haciendo ¿qué? Colgando a Mardoqueo, ¿verdad? Perdón, a Amán. Demasiados nombres. Versículo 8 dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado, según la ley que había en Media y en Persia. Un segundito, a ver si la garganta me deja seguir. Escribid pues vosotros, dice, es decir, además de lo escrito por Amán, y para invalidarlo, ese decreto, a los judíos, más exactamente concerniente a los judíos. El nuevo decreto debía ser dirigido a los judíos antes que a los persas, como había hecho Amán. Y el versículo 9, aquí os diré que este versículo que veis tan extenso es el más largo que se encuentra en la Biblia, y está ahí, en Esther 8:9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán. El mes tercero, es curioso también, ¿no? En el mes tercero son llamados para escribir un nuevo decreto. A los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias, que había desde la India hasta Etiopía. Fijémonos, todo el mundo conocido de entonces, de un extremo al otro. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Es decir, que nadie en el reino podía quedar al margen de que yo no sé de ese decreto, yo no entiendo ese decreto. Era escrito en las lenguas de todos ellos. Dice los escribanos del rey, en acatamiento a la costumbre legal de los persas, de que un decreto real no podía invalidarse, Mardoqueo ideó con éxito una manera para contrarrestar los efectos del decreto de Amán, pero sin revocarlo. El decreto de Mardoqueo fue publicado en todos los idiomas y los escribanos reales hicieron copias del mismo. El mes tercero, no es seguro si fue el 12º o el 13º mes del año de Asuero. 12º, tercer año, o 13º año de Asuero. En el primer caso, la fecha sería, aquí nos dice, el 25 de junio del año 474 a.C. Eso teníamos que ver si realmente es así. En el segundo, el 13 de julio del año 473, un año después, por así decir, antes de Cristo, ¿no? De todas maneras, fue 2 meses y 10 días después de la proclamación del decreto de Amán, y 8 meses y 19 o 20 días antes de que entrara en vigencia ese decreto. Este, que es el versículo más largo de la Biblia, como nos dice aquí, contiene 43 palabras hebreas. 43, ¿sumáis? 4 y 3, 7. Y 192 letras. Versículo 10 dice, y escribió el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, es decir, las caballerizas reales. Serían caballos majestuosos y rápidos. Escribió en nombre del rey Asuero, según el capítulo 3.
Caballos veloces procedentes de los repastos reales. Si bien el hebreo de esta frase es problemático, y así dice que ha sido reconocido por los autores del Talmud, la erudición sugiere que la traducción de la Reina Valera revisada es acertada. En la Reina Valera antigua aparecen dromedarios y mulos, pero esta es conjetura basada en la tradición. Esta frase no aparece en las 70 caballos veloces de las caballerizas reales. Claro, depende de la traducción de la Biblia, dirá unos animales, dirá otros tal vez, ¿eh? Pero bueno, lo más normal es que fueran tal vez caballos, que no asnos o mulas, ¿no? O dromedarios, ¿no? Versículo 11 y 12 dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Es decir, que el decreto no era para ir y atacar, sino que era para defenderse de ese ataque que había promovido Amán, ¿eh? Era para defenderse. Se reuniesen, dice, los judíos unidos se convertirían en una fuerza formidable. Había cientos y miles de judíos allá, ¿eh? Se ha dicho que los judíos fueron los agresores del día 13 del mes de Adar, pero no hay prueba de esto. El edicto solo les permitía claramente ponerse a la defensiva, a destruir, dice el pasaje. Compárese con las palabras del decreto de Amán, que dice lo mismo también, destruir ese pueblo, ¿no? El decreto de Mardoqueo concedía a los judíos derechos iguales a darles la oportunidad de defenderse. Sus bienes, dice, el decreto anterior había dado idéntico permiso a los enemigos de los judíos. Es decir, los enemigos de los judíos tenían que vencerlos y quedarse sus bienes. Pues ahora los judíos iban a hacer lo mismo. Iban a defenderse y si vencían, se quedaban los bienes de aquellos que iban a atacarles, ¿eh? El versículo 12, si os habéis fijado, no está expuesto ni explicado en el comentario bíblico adventista. Se trata del primer decreto que hizo elaborar Amán para destruir a los judíos, el día 13 del 12º mes, relatado en el capítulo 3, que debía ejecutarse en las 127 provincias del reino. Ya vimos la significación del número 13, lo hemos dicho en las conferencias como se ha hablado de ello, ¿eh? El 13 significa muerte y resurrección, renacimiento, y también es el 13 más 1 igual al Mesías, ¿eh? Entonces eso se... Perdón, sí, mira. Y lo he revisado esta mañana y no lo he visto, fíjate. 12 más 1 igual al Mesías, que suman 13, ¿eh? Es uno de los números copiados por Satanás para llevar adelante sus planes de dominación mundial, el cual ha pasado a sus agentes humanos, como son el Vaticano, que lo usa bastante en su camino al ecumenismo y a tomar la supremacía mundial, ¿eh? Bueno, lo vimos, podéis repasar esas primeras conferencias, esa titulada El Vaticano y el 13, y ahí se desarrolla perfectamente como el 13 es su número predilecto, ¿eh? Por eso se escogió el día 13 del 12º mes para llevar al exterminio al pueblo de Dios allá en Persia y borrarlo de la tierra. Tretas del diablo, sin duda alguna. Versículo 13 dice, pero ahí no termina, los ataques del diablo, aún faltaban 4.000 y pico de años para llegar a los 6.000. Versículo 13 dice, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. La copia, dice el versículo 13, es prácticamente igual al pasaje del capítulo 3:14, que se refiere al decreto de Amán. Prácticamente dice lo mismo. Versículo 14 dice, los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y claro, tenían que extenderse pues, por todo el imperio, ¿eh? Claro, supongo que llevarían unos meses llegar, ¿no?, a los extremos posiblemente, ¿no? Caballos veloces. Dice este versículo, repite con una ligera variante el pasaje del capítulo 3:15. Los correos que portaban el decreto de Mardoqueo debían ir a toda prisa, a fin de adelantarse a los que llevaban el decreto de Amán, quizá por temor de que en algunos casos los enemigos de los judíos pudieran tomar ventaja anticipándose al tiempo estipulado en el decreto de Amán.
por si acaso, bueno, no dice Ellen White que cuando salga el decreto de muerte, algunos querrán anticiparse al día y hora en que se va a ejecutar. Algunos querrán, pero entonces dice que los ángeles no lo van a permitir, y dice que las armas que se levanten contra los hijos de Dios serán como paja, no podrán hacerles ningún mal. Pero algunos querrán adelantarse para sacar de la tierra a esos que por culpa de ellos, pues el mundo va como va y Dios está juzgando al mundo y echando aquí unas plagas tremendas, etcétera, ¿no? Versículos 15 y 16 dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco. Azul y blanco. Azul era la ley, ¿verdad? Y blanco es la pureza, ¿no? Y una gran corona de oro. Bueno, Jesús vendrá vestido de blanco, ¿verdad? Y un manto de lino y de púrpura. Por eso hay una afinidad aquí, ¿no? La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Claro, porque vieron que podían defender su causa. Vestido real, dice, el monarca persa vestía, según se dice, un manto purpúreo. ¿Purpúreo nos suena? ¿Purpúreo? Los cardenales allá del Vaticano, etcétera, no van así. Bueno, la semana pasada había aquí alguien vestido así también. Y un chaleco del mismo color con rayas blancas. Dice, los mantos de honor que el rey concedía generalmente eran de otros colores, pero de un solo tono. El que se obsequió a Mardoqueo parece haber sido semejante al del rey. Susa entonces se alegró. Dice, hay aquí un agudo contraste con la perplejidad ocasionada por el primer decreto. Esto permite deducir que los persas en general simpatizaban con los judíos. Ellos no tenían nada contra los judíos. Al contrario, los judíos apoyaban mucho al país, pagaban sus impuestos, enriquecían porque todos comercializaban, etc. Ya sabemos que donde el judío pone la mano, eso florece. También es posible, dice, que el primer decreto haya disgustado a otros grupos étnicos minoritarios, pues establecía un precedente que podría significar su propia ruina en un tiempo futuro. Claro, si ahora le tocaba padecer al pueblo hebreo, ¿quién no te dice que al cabo de vete a saber cuánto tiempo padeciese otro pueblo? Y claro, eso podía preocupar a muchos. Pero veremos qué dice aquí. Dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muchos se hacían judíos. Fijémonos. Dice el comentario, se hacían judíos, es decir, pedían ser considerados como prosélitos de los judíos, lo cual se les concedía. Compárese con el proceder de algunos de los egipcios cuando los hebreos salieron de Egipto. ¿Sí? Muchos se añadieron, ¿por qué? Porque el país estaba siendo devastado, ¿verdad? Yo me voy con ellos, no sea que sufra. Pero bueno, luego sabemos cómo esos que se unieron al pueblo de Israel, luego provocaron desavenencias durante todo ese tiempo, por lo cual Israel tuvo que estar 40 años en el desierto. Y ahora bien, hasta aquí es lo que dice el capítulo bíblico y lo que dice el comentario bíblico. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Ellen White en Profetas y Reyes en la página 443 respecto a este capítulo. Dice, los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbador del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación y caída de Amán al ser descubierta su perversa maquinación, son todas partes de una historia conocida, desde luego, y este libro lo hemos leído un montón de veces, ¿verdad? Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente, fijémonos, Dios obró, aunque no se mencione en el libro, Dios obra en favor de su pueblo. Y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida, se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados, que salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey.
Y en cada provincia, que dice el pasaje, y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esther 8, 14 y 17. Eso es lo que ella hace referencia a este capítulo. Luego, más adelante, veremos cómo hará referencia al capítulo 9 y bueno, al 10 un poquito. Esta mañana yo he leído una... Bueno, estoy leyendo todo el año, la matutina Maranata, el Señor viene. Y hoy la matutina se titulaba Amenazados de muerte. Hoy fecha 9 de julio, amenazados de muerte. Y bueno, me ha parecido paradójico porque el tema está tratando de una persecución, una ejecución contra los judíos, que podríamos decir el pueblo de Dios, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos dice la matutina respecto a eso? Pues bien, fijémonos, está versada en Esther 4:14, un capítulo que ya dejamos atrás. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y ahora aquí Ellen White, pues, digamos, desgrana un poco esta historia, este pasaje. Dice, están por producirse en el mundo acontecimientos extraordinarios. Y ella esto lo pone en futuro. El fin de todas las cosas está cerca. El tiempo de prueba está a punto de sobrecoger al pueblo de Dios. Entonces se promulgará el decreto que prohibirá comprar o vender a quienes guarden el día del Señor y los amenazará con castigos y aún con la muerte en el caso de que no observen el primer día de la semana como día de reposo. Y esto está extraído de la Raven and Herald, 1908. Dice más la matutina. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Satanás inspiró el plan, ella lo dice claramente, Satanás fue el inspirador de ese plan, a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del Dios verdadero. Era el único pueblo que creía en el Dios verdadero. Los demás todos tenían sus dioses paganos. Por eso el diablo que quería sacarlos de la tierra. Pero sus maquinaciones fueron desvirtuadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. Todo esto Ellen White lo presenta como algo en el futuro. Para ella aún era un futuro lejano, para nosotros es ya, es de aquí a poco tiempo. Pero fijémonos, incluso habla del mundo protestante. ¿Dónde han estado los protestantes? Diríamos, en mayoría. ¿En qué lugar han estado? En Estados Unidos, ¿verdad? Huyeron allá, marchando de aquí, porque eran perseguidos por el catolicismo, huyeron allá, ¿verdad? Que era una tierra de libertad, de expresión, de religión, de credo, Pero, ¿sabéis? Esto se está acabando. Hoy el catolicismo ha dominado, ya está dominando en Estados Unidos. Pero de allá es de donde saldrán esas leyes que se levantarán contra el pueblo de Dios. Y será así. El mundo protestante, por así decir, levantará esas leyes. Y termina esta matutina con este párrafo. Dice, la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. No ha cesado, no lo dejó allá, en Persia, continúa en su ceje, ¿verdad? Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Seremos unos parias en la sociedad si seguimos guardando el sábado y no nos sumamos a las leyes pues, sociales, ¿verdad? Me he perdido. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. No teniendo aún así, dicen las Escrituras,
para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a leyes opresivas para suplir la falta. Sobre este campo de batalla se produce la última gran batalla del conflicto entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y también a su pueblo. Es decir, como no podrán sacar un escrito está, pues harán leyes humanas para el bien de la sociedad. Bueno, nos está diciendo hoy, bueno, no contamines y tal, para el bien del mundo, etcétera. Y una serie de leyes, ¿no?, que, bueno, van a favorecer a la sociedad para que el mundo siga adelante millones de años, ¿no? Es lo que se está buscando. Bueno, pues cuando se vea que el sábado es realmente el día del Señor y que hay que obedecerlo porque pertenece a los mandamientos de Dios, pues sacarán leyes opresivas, leyes contrarias, para decir, no, ahora esa ley ya no vale, ahora son las leyes humanas las que están en vigencia. Por lo tanto, los que os emperráis en querer guardar el sábado, pues estáis estorbando el común acuerdo, la paz del mundo. Y por lo tanto, pues, ¿qué pasará? Bueno, pues lo más probable, tal como está escrito, tal como decíamos esta mañana, es profecía y está escrito, que seamos perseguidos. No es que la ley ya pasó, ¿no? La ley dominical aún no ha salido. Que yo recuerde, en Estados Unidos, sobre los años 1800 y pico, se dictó esa ley. Y creo que fue bajo Nero Jones. 1888. 1888. Bueno, se quiso promulgar. El siglo XIX, exacto. Es decir, la ley está ahí, pero está de momento parada, por así decirlo, no está sentenciada. Él intervino como portavoz del Señor y, bueno, se detuvo, pero esa ley está ahí. Solo falta darle sentencia y venga. Y bueno, tarde o temprano sabemos que será así. De aquí a un poco tiempo esa ley saldrá. Como dice la matutina, esta crisis que afectó al pueblo de Israel en los tiempos de Esther es paralela a la que soportará el pueblo de Dios de aquí a poco tiempo. Por eso dice que lo que se escribió antiguamente, ¿para quién es? Para los que alcanzamos el fin de los tiempos, para que aprendamos esas lecciones. Las promesas de Dios son las mismas en las que ellos confiaban. Al igual que muchos se hacían judíos por el temor a ellos y a su Dios, antes de la finalización del tiempo de gracia y después del fuerte pregón y el total derramamiento del Espíritu Santo, muchos saldrán de sus iglesias u otras creencias para unirse al remanente, cuando sus ojos se abran a las verdades predicadas y vividas por el auténtico pueblo de Dios. Ya no tendrán temor de sufrir incluso la muerte, porque habrán hallado a Jesús como su Salvador personal, y nada les detendrá a aceptarle, a seguirle y a proclamarle. ¿Y eso por qué? Porque, ¿qué dice el lenguaje que pasará con muchos de nosotros? Que seremos llevados, ¿dónde? A tribunales, ¿verdad? Seremos llevados frente a tribunales. La corte estará llena de gente que estarán escuchando. Posiblemente se emita hasta en directo, hasta por televisión. Y bueno, cuando el creyente allá, que es acusado de no obedecer las leyes del país, presente la verdad bíblica, la verdad del sábado, muchos de esos que estarán escuchando verán que están errados y querrán pertenecer a ese pueblo como aquellos querían pertenecer al pueblo judío en los tiempos de Esther. La historia se repite, han cambiado los tiempos, los vestidos, la época, pero será igual. La mente de aquí es la misma, será igual. Estos, dice, formarán parte de las dos muchedumbres, la gran multitud con ropas blancas y palmas en las manos que estarán delante del trono, y también de los 144.000 que estarán en pie sobre el monte de Sión, y con ellos el Cordero de Dios. Es decir, estos son realmente los obreros de la hora undécima, ¿no? Aquellos que en el último momento aceptarán ese mensaje de salvación que hoy estamos dando a través del ministerio y a través de conferencias y a través de sermones y de escuelas sabáticas y de libros. Hoy se está dando para que llegue a muchos. Bien, pues en ese momento será de voz, que se dirá, de voz, ante tribunales incluso. Éxodo 14:14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tenemos que tener esa confianza.
Salmo 121, 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solo en Él tenemos que confiar. No sé si tal vez nos tocará padecer muerte, no sé. Solo quedarán 144.000, no sé. Pero sea lo que nos toque, nuestra vista tiene que estar alzada arriba. Como Pablo tenemos que decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Solo nos quedará eso. Y si somos de los 144.000, bueno, pues tenemos que padecer ese añito de plagas, ¿verdad? Hambre, sed, frío, pero recordemos que el Señor los atenderá. Sus aguas serán seguras y su pan no faltará, dice la Escritura. Proverbios 2.8 dice, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él. No estamos solos. Tenemos un Dios al cual debemos confiar. Y por último, en 2 de Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién dijo esto? El propio Pablo. Sabiendo lo que iba a padecer, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Que este sea también nuestro deseo. Bien, hasta aquí llega el capítulo 8. Podemos hacer un breve anticipo del capítulo 9, en el cual veremos cómo los judíos se reúnen en cada ciudad para defenderse de sus atacantes. Ahora bien, ¿cómo terminará esa confrontación? ¿Quién vencerá? Bueno, ahí está. Si queréis saberlo, pues no os perdáis de aquí 4 o 5 semanas el siguiente sermón. ¿Sí? ¿Querías comentar algo? Sí, aquí en este capítulo hay algo que me parece muy interesante. Si nosotros vemos, bueno, ya estamos viendo y se seguirá viendo cómo Esther también representa, ¿no?, a esos 144.000. Exacto. Es decir, y Mardoqueo al tercer Elías, quien prepara a Esther. Sabemos que Esther tiene un momento también de un año para presentarse ante el rey, y en este caso estos reyes medo-persas, estos reyes benignos al pueblo de Dios, también son símbolos de Jesucristo. Ajá. Y por el otro lado tenemos a Amán, un descendiente, como decimos, de Esaú. Esaú era el primogénito. Los primogénitos representan en la Biblia a los pastores, a los dirigentes también del pueblo de Dios, ¿no? Y Esaú fue el que se vendió por un plato de lentejas. Pero si vemos, entonces, vemos que Amán era el primer ministro, el portavoz, el que tenía el sello del rey. Es decir, ajá, vamos a ponerlo en el mundo adventista, aquí tenemos a la conferencia general. Sí, bueno, ya lo dijimos en capítulos anteriores. Tenemos a un pueblo, ¿no?, de Dios y de pronto hay alguien que no se quiere inclinar ante Amán, porque Amán en realidad es perverso. Claro, y tenemos a Mardoqueo, exacto, al tercer Elías. Y luego, ¿qué busca Amán? El exterminio entonces de todo ese pueblo, claro, del cual Mardoqueo de alguna manera es la figura prominente. Sí. Pero vemos que también el pueblo de Dios, los judíos en este tiempo, también están ahí porque no habían querido un tiempo antes, cuando tuvieron que ir a reconstruir el templo, regresar, no quisieron hacer caso. Vemos un poco la historia adventista, porque hoy estamos viviendo este momento de lo de 1888, cuando el pueblo no quiso terminar la reconstrucción del santuario, digamos, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y vemos que ahora se sufre esta situación. Pero luego, ¿qué pasa? Amán es totalmente enjuiciado y ejecutado, y todo lo de Amán pasa de alguna manera a Mardoqueo. Es decir, a Mardoqueo se le da el anillo de sellar, ocupa el lugar, y luego los bienes de Amán son dados a la reina Esther, al pueblo de Dios, pero Mardoqueo queda como a cargo, digamos, de todos los bienes. Hay un versículo que dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga lo halle haciendo su trabajo? Le digo, de cierto os diré que lo pondré por sobre todos mis bienes. Entonces aquí vemos también un paralelismo grande de todo este momento de la iglesia adventista, del tercer Elías, una conferencia general ya desechada, y cómo todo pasa, digamos, estos bienes a cargo del tercer Elías, y se convierte en el portavoz de Dios. Sí, realmente es otro paralelismo, ¿verdad?, que se puede ver hoy. La lástima es que, bueno, allá dentro de la iglesia muchos no lo vean así, ¿no?
No lo entiendan de esta manera. Muy bien, que el Señor nos ayude para que lo veamos así, ¿verdad? Y para que realmente sigamos estudiando la Biblia, porque, bueno, sabemos cómo de aquí en adelante el Señor dará más luz para comprender más verdad que está ahí, que aún no ha sido revelada, y cómo este ministerio, sin duda alguna, será el que la llevará al mundo, el que la esparcirá. Bien, esperemos pues que podamos seguir formando parte de él hasta el final, no hasta que digamos, bueno, me he cansado, me voy, no, sino hasta el final, sea lo que sea por fallecimiento, sea porque somos de esos 144.000, que podamos estar firmes ahí, esparciendo, comunicando a otros esto que conocemos. Yo creo que todos tenemos infinidad de ocasiones para compartir lo que conocemos. Bueno, se trata de aprovecharlo. Y bueno, gracias al hermano Eric, que estuvo aquí con nosotros, vino a bautizarse, bueno, se elaboraron estos libritos, ¿no? Que también es una forma, pues, de llevar el Evangelio. Solución para la crisis mundial y arqueología bíblica de Ron Wyatt y los antediluvianos. Se ha traducido ya en diferentes idiomas, ahora últimamente se ha traducido al italiano. Y os voy a decir algo, o tal vez una primicia, no sé si lo sabéis, sé que Víctor lo sabe, pero no sé los demás si lo sabéis. Eric me llamó hace unos días, a primeros de este mes, me llamó y me dijo, quiero proponerte que escribas un nuevo libro sobre los valdenses, porque él tiene pensado, a primeros de septiembre, de que la hermana Gaia y el hermano Mariano puedan ir allá al Piamonte, a repartir tanto el primer libro que ya está traducido por Gaia al italiano, como este que ahora estoy escribiendo, y que ella también va a traducir. Él, bueno, como... ¿Perdón? La arqueología, bueno, lo está traduciendo ahora, no sé si lo tendrá... Sí, también lo tendrá a punto. Bueno, pues bueno, serán los tres, ¿no? Los tres libros. Bueno, yo siempre lo he dicho, Erika es un ángel del Señor. Erika ha sido un ángel del Señor para muchos, para este ministerio, desde luego, en todos los sentidos. Y bueno, el Señor le ha puesto en su mente pues, que esto se lleve adelante y poder llegar a aquellos descendientes de los valdenses, a los cuales visitasteis, ¿verdad?, en su momento, que están guardando el domingo, ¿verdad?, para que comprendan que sus antepasados eran fieles al sábado y que por ser fieles al Señor, pues algunos fueron precipitados al vacío, otros pues fueron torturados, ahogados con humo en una cueva, etcétera, etcétera, y por eso ellos tenían que vivir en esos lugares inhóspitos, para que allí no llegasen los ejércitos papales, ¿verdad? Pero con todo y con eso llegaban. Bueno, quiera el Señor pues que todo este trabajo pues pueda seguir adelante, se pueda llevar adelante y que esos descendientes de valdenses también puedan conocer estas verdades. Ya sabemos que estos libros son muy sencillos, pero por lo menos tienen ya lo básico para comenzar a entender cuál es el camino. Para luego, pues bueno, ir a las conferencias, a la página del Gran Engaño, etcétera, etcétera. Y bueno, recordemos que está este otro también de estudios bíblicos. ¿Sabéis? Me está escribiendo mucha gente, muchos hermanos de diferentes lugares. Hermano, estoy utilizando tu libro para dar estudios bíblicos. Me goza. Me goza que por lo menos sirva para algo, para eso se escribió, ¿no? E incluso hay hermanos que me dicen, lo estoy pasando en PowerPoint también, para tenerlo en el ordenador y tal. Bueno, pues estupendo. Es para eso, ¿no?, todo este material. Y recordemos, aunque no lo he escrito yo, pero recordemos que el ministerio también está promocionando el conflicto de los siglos, en esa versión económica, para que pueda llegar también a todo el mundo. Y luego hay esta versión de más calidad, ¿verdad?, con un precio tal vez más elevado, pero bueno, que el que quiera, no sé si aún hay tiempo o no hay tiempo ya, pero yo sé que Víctor aún repartirá, porque me ha dicho, te vas a llevar algún libro que me tienes que llevar a correos, así que aún se están repartiendo estos libros. Y luego también os quiero notificar, bueno, el listado de las personas que están participando, comenzando desde España, que es su origen, ¿no? En Chile, que está el hermano Alex,
en México el hermano Ángel, en Argentina Paulo, en Perú Antonio, que estuvo aquí con nosotros bautizándose, ¿verdad? En Brasil está la hermana Florencia, en Estados Unidos la hermana Felicidad Brillante, y ahora en Honduras, este ya es el 8º país donde se va a repartir, se está repartiendo ya el libro, la hermana Carmen Moya. Yo sé que algunos de aquí la conocéis porque creo que es pariente, ¿verdad? Es pariente vuestra. Pues ella también está repartiendo ya el libro en Honduras, ¿eh? Y me llamó también otro hermano de Perú, que también me decía de poder hacerlo allí. Ya te llamaré, hermano, para ver cómo lo hacemos y tal y cual. Bueno, el Señor está expandiendo, ya lo vemos, el Señor está expandiendo la obra, y ojalá pues todas estas publicaciones lleguen a mucha gente que realmente puedan entender lo que es la verdad. Personalmente he regalado muchos allí en mi pueblo y estando por Gerona, yendo a los comercios, etcétera, y bueno, y esperamos y oramos por ello para que las personas que lo tomen pues reaccionen ante eso, ¿no? Y puedan comprender cuál es el camino. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Bueno, hemos estado una horita, tampoco hemos estado tanto. Hay otros que... Muy bien, pues si os parece, vamos a terminar con una oración y en la próxima ocasión pues estudiaremos el capítulo 9, que ya será el penúltimo, aunque el 10 es verlo y no verlo. Tiene apenas 3 versículos que, bueno, comentaremos también. Vamos a orar. Señor y Padre, tú que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque no solo nos has dejado esta palabra escrita, en la cual podemos encontrar el camino de salvación gracias al sacrificio de tu Hijo, sino que también hoy permites, no ya hoy, sino ya en los tiempos de los pioneros, todos esos escritos de la hermana Ellen White, el espíritu de profecía, que tanta luz ha derramado sobre tu palabra, que ha ayudado a comprender tantas cosas, Señor, y sobre todo los momentos que vivimos y los momentos que estamos a punto de vivir en ese futuro cercano. Y también, Señor, como permites que estas otras publicaciones, como es el conflicto que ya ni se editaba, pueda ser sacado nuevamente, Señor, para que pueda llegar a muchos. Y también te agradezco, Señor, por la oportunidad que me brindaste de poder escribir estos libros. Te ruego, Señor, por todo ello, que tú lo bendigas grandemente, porque como escribía Ellen White, son hojas de otoño que tienen que llegar a todas partes. Señor, que así sea, que sean muchos, Señor, los que leyendo todo este material tan importante, material que es de vida eterna, Señor, puedan sin duda alguna conocerte y seguirte. Señor, te rogamos que nos ayudes para hacer pues la parte que nos corresponde, para participar en el ministerio, estemos aquí o estemos en otro lugar, que podamos participar, Señor, para hacer que se expanda, para hacer que otros te conozcan, y si son hermanos de la Iglesia Adventista, Señor, también oramos por ellos, también nos acordamos de ellos, para que puedan ver esta verdad que para muchos dicen que es satánica. Qué equivocados están, Señor. Abre corazones y ayúdanos, Señor, para que no decaigamos, a pesar de tal vez los problemas que pueden venir, que sigamos adelante sabiendo que tenemos un gran amigo allá en el cielo que nos tiende la mano y nos ayudará en los momentos difíciles. Que tu paz, Señor, quede con nosotros. Ayúdanos a pasar un buen resto de sábado y a continuar haciendo tu voluntad en él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.